bienvenidos a Istmo Talks. Estoy muy emocionada de ser parte de este webinar que habla de impacto social. Les voy a compartir un poco de mi experiencia desde el tercer sector con las alianzas de los negocios sostenibles. Pues primero quería justamente retomar una de las frases que me parece súper interesante de unos compañeros que ahora son certificadores de las empresas sociales, que se llaman Sistema B, y en donde justamente promueven todo este concepto de una economía en donde el éxito se mida por el bienestar de las personas y no por los ingresos o el capital que ingresan a las empresas. Entonces, partiendo un poco de eso, creo que es un buen preámbulo para empezar a hablar de este tema de los negocios sostenibles o sustentables, rumbo a la Agenda 2030, que es el tema para el que me invitaron el día de hoy. ¿Y por qué es importante empezar a hablar de estos temas? Y creo que tiene mucho que ver, y cada vez lo vemos más evidente, es que el mundo ya no aguanta más. Estamos constantemente experimentando de manera mucho más cercana el tema del cambio climático, lo vemos en los desastres naturales y diferentes tendencias que vemos en el día a día como mucho más cercanas a nosotros. Y si bien se necesita un compromiso como mucho más importante, hay que entender los cómo y cómo hacer que esto empecemos a accionar de manera más concreta. Me he topado en muchas ocasiones y creo que a muchos de nosotros nos pasa que entendemos como lo sustentable y lo sostenible como sinónimos. Y si bien son muy similares, creo que es importante entender que no es lo mismo y que me encantaría como platicarles un poco las diferentes como racionalidades que hablan de estos dos conceptos y por qué he preferido yo hablar de negocios sostenibles más que de negocios sustentables. Y es que lo sustentable tiene mucho más que ver con el tema argumentativo y si nos fuéramos a la raíz etimológica de las palabras, sustentable tiene que ver con soportar algo, ¿no? Y también muchas veces estuvo relacionado absolutamente con el tema únicamente de los recursos naturales, el medio ambiente como única visión. Y lo sostenible tiene más que ver con un tema transversal, se habla más de una economía circular, del medio ambiente, pero también de la sociedad. Y lo más interesante es que lo sostenible permite que permanezca en el tiempo. Y este concepto que engloba todas estas categorías lo hace como mucho más como universal y que permita que se tengan los suficientes recursos no solo para ahorita, sino también pensar en un futuro para todos y todas, ¿no? ¿Y por qué hablar de la Agenda 2030 como este concepto que ahora está un poco más en boga y que cada vez está mucho más presente, no solo en el sector social y el tercer sector de las organizaciones de la sociedad civil, pero también como en los negocios, en las cumbres internacionales? Y voy a partir un poco de entender por qué es importante hablar de esto y tener como fijas ciertas metas. Y creo que los seres humanos necesitamos a veces rutas concretas para poder concretar ciertos objetivos. Y precisamente en 2015, en una de las cumbres más importantes en Nueva York de Naciones Unidas, se firma este tratado que venía reforzando un poco de los objetivos del milenio, que fueron muy famosos y que después cambiaron a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ponían sobre la mesa temas como mucho más universales y más integrales, transversales a través de estos 17 objetivos con 139 metas, empujando un mundo mucho más seguro, equitativo para el mundo presente, pero también para las generaciones futuras, y se marcó una meta para el 2030 con estos diferentes objetivos. Y aunque a veces parece que son ciertos objetivos que deberían de pertenecer a los gobiernos o deberían de pertenecer al sector social o al sector académico, algo muy interesante que creo que pocas veces se habla de la Agenda 2030 es que cada vez hay más oportunidades de inversión en donde se están poniendo muchos recursos para que las empresas y los organismos, las organizaciones, las fundaciones, empiecen a poner
cosas mucho más claras en la mesa y en sus objetivos estratégicos. Tan solo en los últimos informes que ha desarrollado el BID y algunos otros organismos, hablan de oportunidades de más de 1.2 billones de dólares en diferentes mecanismos como bonos sociales, bonos verdes, bonos sostenibles, en donde no solo se habla como de los diferentes pactos que si bien se han firmado desde los acuerdos de París, el Pacto Mundial con el Consejo Coordinador Empresarial, BID ha tenido sus diferentes convenios y acuerdos firmados, P4G, que es Partnering for Global Growth, ha puesto diferentes inversiones para lograr no solo quedarnos en la firma de los convenios internacionales, sino poner proyectos clave para accionar dentro de los diferentes objetivos de la Agenda 2030. Y creo que también es muy interesante entender que para lograr estos objetivos se necesita sumar a todos los actores clave, no solo el sector público, no solo el sector privado, sino también los organismos internacionales y la academia en todo este sentido de seguimiento, de evaluación de impacto y demás. Parte importante también, si todo esto no nos convence, es entender que para tener negocios sostenibles hay múltiples oportunidades clave para lograr que esto funcione y sea atractivo para las estrategias de los consejos, de las compañías, y tiene mucho que ver con si pensamos de una manera estratégica y transversal en el impacto social de los negocios y se convierten en negocios sostenibles, no solo pensar que las empresas sociales o las fundaciones o los organismos de la sociedad civil tienen que ser los encargados del impacto social, es que entender que los negocios tienen que empezar a cambiar su mindset para poder lograr que esto funcione y tengamos un mundo más sostenible. Y de ahí tiene que ver con la oportunidad de, si pensamos de una manera sostenible, podemos lograr prevención y mitigación de riesgos. Hay un retorno de inversión y ahorita más adelante les voy a platicar como de algunos casos como muy puntuales y ejemplares de cómo hacerlo. Por supuesto, también hay todo un tema del cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales que cada vez más exigen que los negocios tengan estrategias y producciones sostenibles. Hay un absoluto relacionamiento positivo y proactivo con los consumidores. Las generaciones de ahora exigen que los productos sean mucho más ecológicos, que sean atractivos, que además toda su producción haya tenido como un proceso de impacto social, equitativo. Hay también un tema que a veces no se habla de eso, pero mejora y generación de ahorros cuando se piensa de una manera sostenible. Y además se tiene una gestión eficiente en el uso de los recursos. Pero justamente porque a veces hablar de estas cosas se queda un poco en la parte como discursiva, les voy a platicar de un ejemplo muy concreto, que es precisamente donde trabajo y he servido como los últimos 6 años de mi vida, en una organización que se llama la Red de Bancos de Alimentos, en donde empujamos justamente alianzas para coadyuvar a un impacto social, pero también lograr que los negocios tengan una visión más sostenible en el tiempo. Y para esto primero les voy a platicar de una problemática, que es la problemática de las pérdidas y desperdicios de alimentos, y me voy a concentrar en ese caso en particular. Y como antecedente les platico que 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se va a la basura. Esto significa 1.3 billones de toneladas y eso equivale económicamente a tirar $1 trillón por año. Y a la par existe una problemática social increíble en el siglo XXI, en donde más de 800 millones de personas padecen de hambre o malnutrición. Esto significa 1 de cada 9 habitantes que todos los días terminan sin haber podido consumir algún tipo de alimento. Y además, si el tema social no fuera suficientemente alarmante, es que el tema justamente de las pérdidas y desperdicios de alimentos que ocurren a lo largo de toda la cadena de valor
de la industria, desde el sector primario hasta restaurantes y hoteles. Si fueran un país, serían el tercer país más contaminante del mundo. Esto significa el 87% de la flota vehicular del mundo, de las emisiones de gas de efecto invernadero que se provoca cuando las empresas destruyen alimento y no se composta de manera correcta. ¿Y por qué pensar en estas circunstancias y además en el tema estratégico de entender qué es lo que se debería de hacer? Es que existe esta pirámide que le llamaron como la pirámide de valor invertida que sacó la EPA, que es la Secretaría de Medio Ambiente de Estados Unidos, en donde justamente habla de esta problemática existente y pone diferentes aspectos que es muy importante tomar en cuenta. Por supuesto que tienen que ver como en nivel número 1, la prevención. Las empresas deberían de estar mejorando sus procesos de producción, sus procesos de planeación, etcétera, para que no existieran las pérdidas y desperdicios de alimentos. Pero como todavía no estamos ahí, la primera opción que pide la EPA y algunos organismos internacionales es que se debería de redistribuir este alimento, que para eso se generó y se metió muchísimos procesos de valor a esto, para distribuirlo a la población que carece o padece de una carencia alimentaria. Y después vienen todas estas estrategias que también son muy interesantes de mandarlo a alimento de ganado, reciclaje, biocombustible, entre otras cosas. Y ahí hay múltiples oportunidades de una problemática, ¿no? También regresando un poco al tema que platicábamos de la Agenda 2030, es que si no se mide lo que hacemos, no existe y no se puede cambiar. Y a veces cuando vemos un problema desde una estrategia de impacto social, nos damos cuenta que hay múltiples impactos dentro de una sola oportunidad. Y de ahí podemos hablar de múltiples de estos 17 objetivos que se pueden retomar tan solo con este problema o esta solución que les estoy platicando. Y aterrizando un poco al contexto mexicano, es que el último estudio que hace el Banco Mundial al respecto de estos temas que les platiqué como de manera global, es que dice que el 34% de todos los alimentos que se producen en México, siendo uno de los primeros países productores en el mundo, sino el 12º país productor de frutas y verduras, se van a la basura. Hay una clasificación específica de la FAO en donde habla de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Las pérdidas se dan al principio de la cadena hasta la parte de post cosecha y los desperdicios se dan de la post cosecha hasta el consumo humano. Esto significa 20.4 millones de toneladas, que para quien no habla comúnmente de toneladas, esto significa 34 toneladas por minuto. O sea, imagínense, 34,000 kilos. Mientras nosotros hablamos de diferentes cosas, esto se pierde en alguna fase de la cadena de valor. Y eso además le cuesta al país y le cuesta a las empresas 491,000 millones de pesos, que es una oportunidad que es equivalente al 2.5 del PIB, en pérdidas por no poner un área de oportunidad y foco a que esto está sucediendo en los negocios y en la industria alimentaria. Y volviendo un poco a la parte ambiental, genera gases de efecto invernadero tremendos, son equivalentes a la flota vehicular de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México juntas, y también hay un tema bastante evidente en el tema de la huella hídrica, de todo el agua que se invierte en los procesos productivos para poder sacar un producto, que cuando ese producto no se consume, se pierde toda esa agua invertida. Y si rescatáramos todo ese volumen, sería el volumen equivalente que necesita toda la Ciudad de México y la zona conurbada por 2.4 años. En un caso ejemplar de una de las organizaciones con las que trabajamos, que se llama WRAP, que es The Waste Resources Action Program, que justamente lleva como más de 20 años trabajando con los negocios y las empresas internacionales y demás, justamente para lograr empezar a hablar de temas de prevención
y mejorar desde la estructura estratégica de los negocios con una visión que permita hacer más temas de prevención. Y sacó un estudio que me parece muy importante compartir del verdadero costo de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y de ahí habla de todo este tema como una oportunidad en donde los costos, como todos los costos que vemos como visibles de los costos de destrucción, son mucho más grandes de los que creemos que existen como una oportunidad interesante para los negocios de invertir en temas sociales. Hay temas de materiales, de energía, de trabajo, de agua, etcétera, que si tan solo los negocios empezaran a retomar justamente una visión mucho más estratégica de inversión y colaboración con organizaciones o dentro de la misma estructura como estratégica de los negocios, es que la inversión social estudiada en estos casos en el Reino Unido y que podrían ser equivalentes a algunos procesos mexicanos, es que por cada $1 en que las empresas empezaron a invertir en temas sociales y de prevención o de redistribución de los alimentos, había un retorno social de $14 por cada $1 invertido. Que eso también es como muy interesante, volviendo a todo este tema de las empresas también podrían ganar con una estrategia de negocio sostenible. Y ahora sí les voy a hablar un poco como del caso concreto de toda esta oportunidad como bastante alarmante que les platicaba de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Es que nace un modelo que sí es parte como del sector de los organismos de la sociedad civil, pero a mí me encanta platicarlo desde un sentido de un emprendimiento social. A finales de los 60s, John Van Hengel, que para nosotros es como el fundador de un movimiento de este tipo, yo le llamo como el emprendedor de ese entonces, aunque en ese entonces no le llamaban así y no estaba de moda el concepto. Por diferentes razones, empieza este modelo de logística y de rescate de alimentos en Estados Unidos y después se distribuye por todo el mundo y ahorita les platico un poco más de eso. Pero en México justamente existe esta organización que es la Red de Bancos de Alimentos, en donde aprovechamos una oportunidad de 20.4 millones de toneladas de alimento que se pierde o se desperdicia a lo largo de la cadena de valor. Además, entendiendo que en los últimos estudios del Coneval, 25.5 millones de personas padecen carencia alimentaria. Se aprovecha este espacio a través de un modelo súper eficiente y como de oportunidad de trabajar en alianza con los negocios y la industria alimentaria y los organismos de la sociedad civil, en donde rescatamos anualmente un promedio de 120,000 toneladas de alimento. Esto suena mucho, pero tan solo es el 2% de la oportunidad de lo que se podría estar rescatando. Y con eso se redistribuye a poblaciones que se encuentran con algún tipo de vulnerabilidad. Y atendemos anualmente a 1.4 millones de personas. Es un modelo que tiene en México tan solo más de 30 años de experiencia y trabajamos con 55 organizaciones a lo largo de la República. Y cada vez más, como parte del sector social, nos entendemos como un modelo de solución a una problemática y empezamos a tener visiones mucho más futuristas. Tenemos 3 bancos de alimentos que ya empiezan a hacer transformaciones del producto que nosotros recibimos con plantas de procesamiento, con procesos ya industriales de aprovechar una leche que quizás no podría ser comercial, pero que la convertimos en queso, en yogurt, o hacemos compotas o deshidratamos alimentos que tengan ya una corta vida. De pronto nos llegan ofrecimientos de 60 toneladas de jitomate y de pronto no se puede distribuir eso. ¿Qué podemos hacer? También imprimirle un proceso de transformación, deshidratarlo, hacerlo compota, etc. Entonces eso también va empujando también a las organizaciones de la sociedad civil a repensarnos de una manera diferente. Pero, y además, esto no es un tema único mexicano, es un tema como de replicabilidad y de trabajar en conjunto con muchas otras organizaciones. Esta organización es fundadora de la Red Global de Bancos de Alimentos, en donde
hay una presencia de más de 38 países y más de 1.500 organizaciones o bancos de alimentos a lo largo del mundo. Justamente donde ven el mapa y ven un colorcito, hay una organización que hace este tipo de alianzas con los negocios para poder lograr esta situación. Entonces voy a avanzar un poco más rápido en este sentido de entender la oportunidad. Si las empresas están invirtiendo en destruir alimento, ¿por qué no repensar en una oportunidad de impacto social y sostenible de redistribuir a través de un modelo como el de los organismos de la sociedad civil para donar alimento? No se puede hacer si no se tienen alianzas estratégicas, pensando en este último objetivo de la Agenda 2030, pensando que cada una de las empresas que se une a un movimiento así, imprime desde su lógica estratégica que en vez de mandar a destrucción alimentos que por alguna razón estética, de calidad, de código de barras, no se va a comercializar, se pueda meter dentro de su proceso lógico, redistribuirlo para tener impacto social. Y por supuesto siempre es importante sumar a los expertos a la mesa, a la academia, a los organismos internacionales y lograr estos objetivos que tienen impacto global en diferentes de los objetivos de desarrollo sostenible, como la reducción de 10.5 billones de kilos de CO2 y entre algunas otras cosas importantes como les platicaba, de aprovechar una oportunidad tan grande, hacer alianzas con el sector y privado y las empresas para poder accionar cosas como mucho más concretas. Y como para terminar un poco y en conclusión, es que creo que es muy importante entender que las alianzas que promueven modelos más sostenibles son más efectivas económicamente y socialmente. A mayor inversión social también se puede tener mayores crecimientos a futuro. Hay un tema de marketing social y reputación. Y también lo que platicábamos anteriormente y al principio de la plática es que hay una lealtad del colaborador, pero también del cliente, cuando tú ofreces un producto que lleva impreso un tema de impacto social y de procesos como sostenibles. Finalmente hay temas de incentivos fiscales y creo que lo más importante al final de todo esto es que si no hay futuro, no hay negocio. Entonces necesitamos empezar en esta década de la acción, empezar a accionar que las empresas y los negocios necesitan pensar concretamente dentro de su estructura principal en una visión de sostenibilidad. Por supuesto, creo que hay todo un sentido en donde las empresas necesitan empezar a planear mejor las cosas, pero sobre todo, y creo que una de las últimas estrategias al respecto es primero empezar a medir, darse cuenta que es una problemática, pero que necesitan como tener estrategias concretas para darse cuenta cuáles son las cantidades, porque dentro de los estudios que les platiqué son estimaciones y no todas las empresas se animan todavía a hacer mediciones concretas sobre sus pérdidas. Y una vez detectadas las pérdidas dentro de la lógica comercial, se pueden hacer diferentes mecanismos en donde permitan accionar mejores modelos de distribución, invertir en temas de cadena de frío. Hay como múltiples estrategias para que las empresas eviten esa merma. Y si no pueden hacerlo, que puedan hacer alianzas con otras organizaciones como la red de bancos de alimentos, de redistribuir alimento o mandarlo a biocombustible o a composta, etc. Por supuesto. Muchos de los estudios, y depende mucho de en qué país lo midas, pero por ejemplo, en algunos países con más desarrollo que los países latinoamericanos, el mayor porcentaje de las pérdidas y desperdicios de alimentos se da en el consumo humano. En México quizás no es el problema más grande, pero cada vez está creciendo más. No hacemos compras
eficientes. Si abres el refrigerador te das cuenta que pierdes no sé, el 15% de lo que compras porque decidiste comer en la calle, etcétera. Entonces, por supuesto que las pequeñas acciones hacen la diferencia. Uy, pregunta difícil, pero somos una de las redes más grandes del mundo. Tenemos, sobre todo, y me voy a concentrar en eso, un área de expertise en donde han venido diferentes países a aprender de nosotros. De hecho, este año somos anfitriones de la cumbre de los bancos de alimentos en marzo. Vienen más de 70 países a aprender del modelo mexicano. Y creo que la parte de la experiencia que tenemos es que hemos sabido aprovechar el rescate en el sector primario. Tenemos alianzas con más de 600 productores agrícolas, desde muy pequeños hasta los más grandes importadores y exportadores en el país. Justamente de poder hacer estas alianzas que nos permitan rescatar producto de calidad que, no sé, hace un tiempo estuve en un invernadero en Zacatecas en donde los jitomates que no daban el pantone rojo correcto se iban a la basura. Si el pepino no llegaba al largo correcto para que entrara en la canastilla, se iba a la basura. Entonces, tenemos una experiencia muy importante en el rescate de frutas y verduras y eso nos permite además hablar de nutrición con nuestras comunidades y hacer diferentes alianzas. No me da la vida para platicarles, pero hasta inversión en emplear a los jornaleros agrícolas para que no migren a otros espacios justamente cuando la cosecha no se puede comercializar, entre otras cosas. Creo que eso es lo que nos hace diferentes a los diferentes bancos de alimentos en la red mundial. Creo que de principio hay unos retos, hay múltiples retos y depende también mucho del tamaño de la empresa y el sector en donde se trabaja. Por ejemplo, en el campo mexicano, muchos de los congresos que hablan del tema de pérdidas y desperdicios de alimentos, se habla mucho de la capacitación y de la falta de inversión, por ejemplo, en la cadena de frío. Hay un tema también de logística y cómo hacemos compras. A veces los productores en el norte, toda su producción vienen a la Ciudad de México, a la central de abastos a vender. No hay suficiente promoción, por ejemplo, de los mercados locales. Los estándares de las grandes empresas, por ejemplo, de un pequeño productor que su papa no le dio el diámetro correcto o la fresa salió demasiado punteada y esa fresa no se la van a comprar. Entonces, hay múltiples áreas de oportunidad, hasta en las aduanas. De repente nos toca rescatar alimento en donde, no sé, 2 contenedores de atún no cumplieron con la regulación, más bien con el papel firmado del exportador y eso se va a la basura. Entonces, hay tantas áreas de oportunidad y retos dentro de cada uno de los sectores que se podría hablar de esto 2 horas. Creo que hay múltiples ejemplos y debería de haber más. Hay un caso muy interesante del que les platicaba en el Reino Unido, en donde el gobierno junto con las empresas y los organismos internacionales armaron un comité o un consejo que se llama el Consejo de los Champions 12.3, en donde se sumaron todos estos organismos para poner fin al tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos y también del hambre. Y en el caso mexicano, ahorita que lo pienso como más a profundidad, en Monterrey hay un caso muy ejemplar que se llama el Consejo Nuevo León. Si lo quieren googlear, hay mucha información al respecto, en donde justamente el sector público, privado y los organismos de la sociedad civil plantearon una estrategia muy concreta en términos de la disminución del hambre en México, con metas muy puntuales, con una estrategia como transversal en todos los sentidos, que creo que es uno de los ejemplos muy interesantes en donde se une una problemática ambiental con una problemática social tan grave como el hambre para poner una solución. Nos pueden seguir en Instagram como @redbamex o en www.bamex.mx.
www.bamx.org.mx, en Facebook y en Twitter, también con casi las mismas siglas. Y gracias a ustedes por el tiempo, el espacio, y muy feliz de haber compartido.